Alicia Castro renunció a su postulación como embajadora argentina en Rusia en desacuerdo con el gobierno argentino, que ayer respaldó, recordemos, un informe que presentó la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y fue la designada embajadora argentina en Rusia, Alicia Castro, quien anunció su renuncia a esta postulación. De acuerdo a lo que ayer se informó que les contábamos y a la actual política de relaciones exteriores que tiene Argentina, reveló que el presidente Alberto Fernández pidió que revea su decisión de declinar su nombramiento en esa delegación diplomática. Y dijo, sí, efectivamente hemos tenido un intercambio telefónico en donde me pidió que revea la decisión que tomé. Esto lo dijo Alicia Castro en declaraciones con la radio AM530. La exdiputada nacional y ex embajadora en Venezuela contó que su intercambio telefónico con Alberto Fernández fue muy breve, donde le dijo que esperaba que le hubiera llegado bien su carta, porque estaba segura que los correos electrónicos que lee habitualmente. Castro detalló además que le expresó al presidente que lamentaba mucho la decisión del gobierno de respaldar con su voto el informe de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se desarrolló ayer en Ginebra. Y ayer lo contábamos esta noticia y vos dijiste, cada vez que se habla de Venezuela genera mucho revuelo. Bueno, tal vez uno de esos puntos, cuestionables o no, es la decisión que ha tomado Alicia Castro. Sí, y hoy se estuvo hablando todo el día también de este tema porque me gustaría aclarar algunas cuestiones con el tema de qué es lo que se aprobó ayer en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque parece que no está del todo claro. Ayer se aprobaron dos resoluciones podríamos decir diferentes, y dos resoluciones que además van en direcciones contrapuestas, aunque ambas reconocen que hay una problemática en materia de derechos humanos en ese país, por un lado, y por el otro lado también reconocen la necesidad o la importancia de que articule Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Esos serían los puntos en contacto. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Hay una resolución que fue presentada por Venezuela y que cuenta o contó solo con el apoyo de Irán, Siria y Turquía, y otra resolución que es la presentada por los llamados países del Grupo de Lima. En este caso estamos hablando de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, y que en ese caso hablan de, el título es la situación de los derechos humanos. En la otra resolución que mencionaba recién, el título hace referencia a fortalecer la cooperación técnica entre Venezuela y la ONU. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En este primer informe presentado o resolución presentada por Venezuela, lo que no reconocen en ese informe es el informe previo que emitió la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, impulsada también por Michelle Bachelet, porque justamente recordemos que era un informe durísimo, que hacía una crítica muy fuerte a la situación en ese país, donde hablaba de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, y también le otorgaba un rol muy importante a los altos funcionarios del gobierno. Estamos hablando de Nicolás Maduro y también los ministros de Interior y de Defensa. Bueno, esa es la que obviamente no integró, Venezuela no está de acuerdo con ese informe. Ahora, el otro informe que mencionaba, que en este caso fue aprobado por una mayoría de países, de 22 países, en ese caso sí reconoce ese informe, y ahí las diferencias. Bueno, acá, ¿cuál fue la posición argentina en cada uno de estos dos informes que estoy mencionando? En el caso del que fue impulsado por Venezuela, Argentina se abstuvo, no votó en contra como sí lo hizo Brasil, Uruguay y Perú, sino que tuvo una abstención. ¿Y por qué? Porque justamente mencionan, o el argumento que dan desde la Cancillería, es que no reconocían este informe impulsado y firmado por Michelle Bachelet, lo cual ellos están en contra de esa posición. Y la otra declaración, la otra resolución, que es muy dura también con ese país, Argentina votó a favor. ¿Por qué? Porque también Argentina desde agosto pasado forma parte del grupo de contacto. El grupo de contacto es un grupo que se armó con países europeos, también incluye Francia, Alemania, entre otros, donde emitieron o
tomaron la decisión conjunta de apoyar esta resolución. Argentina forma parte de eso. Otro de los argumentos que dan desde la Cancillería es que también Argentina es, y yo coincido con esto, Argentina es una referencia en materia de derechos humanos a nivel global y a nivel regional también, y entonces es por eso que no podían no apoyar o no estar a favor de esta posición. Bueno, este escenario básicamente muy descriptivo, pero es para tener en cuenta qué es lo que se aprobó, de qué estamos hablando y cuál fue la posición de nuestro país ante esas dos resoluciones. Gracias, Aye.